Vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo en la Carta a los Romanos en la parte práctica, desde el capítulo 12 en adelante, y hoy nos toca comenzar en el capítulo 13. El capítulo 13 es interesante porque habla el apóstol acerca de nuestra relación con las autoridades. Antes de entrar en el capítulo, vamos a ponernos en el lugar del apóstol. Cuando el apóstol escribe y los romanos reciben esta carta, quien está gobernando el imperio desde Roma es Nerón. Y Nerón está contra los cristianos y los está persiguiendo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso, porque en general, muchas veces, ignorando eso, tomamos las palabras estas diciendo esto es para los buenos gobiernos, pero los malos gobiernos merecen otra cosa. Era un pésimo gobierno, el gobierno de Nerón, para los cristianos. Sin embargo, el apóstol escribe en el primer versículo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando se habla de autoridades superiores, se está hablando de las autoridades civiles. Son de parte de Dios. Es decir, Dios no quiere una sociedad desordenada, y Él ha establecido el gobierno humano. Lo que quiere decir que Dios establece que no podemos vivir en la anarquía, que siempre tenemos que tener un orden, y para tener un orden tenemos que tener un gobierno. Y eso lo sabe cualquiera, que en cualquier empresa, en cualquier lugar, para tener orden, uno tiene que respetar una autoridad que esté organizando todas las cosas. No vivimos en la anarquía. Ahora uno dice, bueno, no vivimos en la anarquía, pero acá dice Dios ha sido establecida la autoridad por Dios. Sí, muchas veces la autoridad es mala, muchas veces. Pero sin embargo, en el libro de Daniel dice acerca de Dios: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esto lo dice en el capítulo 2 del libro de Daniel. Es decir, que uno dice, pero ¿puede ser que Nerón haya sido puesto por Dios? ¿Dios permitió esto? Bueno, Dios muchas veces permite malos gobiernos para castigar a los pueblos que no andan debidamente. Cuando ustedes leen el libro del profeta Isaías, en Isaías 45, Dios habla de un general pagano, Ciro el Grande, que era un general pagano, y dice, es mi ungido. ¿Por qué? Porque él fue utilizado por Dios para castigar a su pueblo. Esto no quiere decir que Dios aprobara la conducta de Ciro, ni su fe, nada de eso. Está diciendo, lo utilizó para esto. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que someternos a la autoridad. Vayamos, por ejemplo, al libro de los reyes, en 1 Samuel. 1 Samuel, donde empieza el reinado, hay un momento en que David tiene en sus manos al rey Saúl y lo puede matar. Y la gente que está al lado de él le dice que lo mate. Y sin embargo él dice, Jehová me guarde de hacer tal cosa, que levante mi mano contra el ungido de Jehová. Como diciendo, yo no lo puedo tocar, porque Dios lo puso ahí. En todo caso, el que lo puede tocar es Dios, porque Dios es el que coloca la autoridad. Y todos nosotros conocemos lo posterior. No significa que estamos de acuerdo con la autoridad. No significa que aprobamos todo lo que hace. Nosotros muchas veces no estamos de acuerdo. Y lo decimos. Y en la democracia tenemos el derecho a hacerlo porque como ciudadanos podemos hablar y decir lo que creemos que está mal. Pero no obstante, respetamos la investidura, no a la persona. La persona puede ser cualquier cosa. Muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces, tenemos gente que no es respetable en el gobierno. Nosotros los respetamos porque respetamos la investidura, lo que ellos son. Y al respetar la investidura, estamos obedeciendo a Dios. Después la opinión que yo tenga acerca de la persona es otra cosa, pero está allí y yo tengo que respetarlo como autoridad. El versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Hay hoy un clima de anomia, de querer vivir sin ley general,
un rechazo a todo orden y a toda autoridad. La Biblia dice que toda autoridad debe ser respetada. Un cristiano no puede pertenecer a un grupo de choque ni a un grupo subversivo. No puede usar la violencia contra el Estado. Sin embargo, la autoridad tiene un límite. Y ese límite es la conciencia que yo tengo como cristiano. Él puede poner cualquier ley, pero no me puede hacer actuar contra mi conciencia. Llegado el caso, él puede poner y aprobar una ley del aborto. Eso no quiere decir que yo lo voy a aprobar, ni tampoco que yo lo voy a practicar, ni tampoco que voy a decir que está bien porque lo pusieron, de ninguna manera. En ese sentido, el apóstol Pablo dijo ante el concilio: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Le habían prohibido predicar. Y él dice: no, yo obedezco primero a Dios y después a los hombres. Es decir, que la ley de Dios está por encima de la ley del hombre. Y nosotros respetamos la ley de Dios por encima de las leyes de los hombres. Ese es el límite que reconocemos a la autoridad. En el versículo 3 y 4 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Es decir, que hay una función de la autoridad que es establecer justicia. Y la justicia se establece castigando al que hace el mal. Dice: ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Es decir, porque Él va a sentenciar y me va a castigar. Y acá se está admitiendo el castigo, que la autoridad tiene que castigar al que hace lo malo. Esa es la función que tiene. Por eso nos levantamos cuando no se castiga a alguien. Por eso inmediatamente levantamos la voz frente a una injusticia de este tipo. Porque la autoridad tiene también un límite y nosotros le tenemos que marcar el límite a la autoridad humana frente a la autoridad de Dios. Y señalar que la autoridad de Dios está por encima de la autoridad del hombre. En Romanos 13, el apóstol, el 13:5, dice: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Es decir, yo no obedezco a la autoridad simplemente porque me va a castigar sino porque Dios me manda respetarla. Y no respeto las leyes simplemente porque si no voy a recibir castigo, sino porque por principio yo respeto esas leyes. Pedro en su primera carta dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. No lo hacemos porque haya un castigo. Lo hacemos porque es nuestra ética, que es la ética que Dios nos ha enseñado. En el capítulo 6 dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Jesús pagó el impuesto del templo, y él creía que era un impuesto injusto, y se lo dice a Pedro. Ustedes lo pueden ver en Mateo 17, se lo dice a Pedro, pero le dice: no obstante, lo pagamos, y lo pagaron. Era injusto, pero lo pagaron igual. Ahora, nosotros tenemos una sobrecarga impositiva, y hay que hablar contra esa sobrecarga impositiva. Y hay que explicarle al gobierno que trabajamos en primer lugar para comer, para alimentar a nuestra familia. Y los impuestos van en segundo lugar, porque nuestra primera obligación es llevar el pan a nuestra casa. Y entonces hay que hacerle notar al gobierno que no se puede llevar el pan de nuestra mesa, porque si no, se lleva también el pan de nuestra mesa. Lo que quiere decir que nosotros tenemos con la ley de Dios que marcarle el límite. Voy a pagar todos los impuestos. Un cristiano no debe deber impuestos, pero cuando esos impuestos se tratan de sacarle el pan a la mesa del cristiano, el cristiano levanta la voz. Como hace Jesús, protesta, pero los va a pagar, y lo paga. Esta es la función del cristiano dentro de la sociedad. Por último, el versículo 7 dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra.
Está diciendo que tenemos que honrar nuestras deudas con el Estado, pero que además tenemos que honrar a las personas. ¿Y qué es esto de honrar a las personas? Tengo que reconocer las jerarquías naturales de una sociedad. Si yo me encuentro con un médico, y ustedes lo habrán visto en la iglesia, a ese médico yo le digo doctor. ¿Por qué? Porque él tiene un conocimiento que yo no tengo, ha estudiado, para eso estudió, la sociedad lo reconoce como doctor y yo estoy en esa sociedad y lo reconozco. Y le doy el respeto que merece. A menos que él me diga, no me llame más doctor, entonces entramos a otra forma de relación. Pero no puedo ir de entrada nomás a atropellar esto, porque es faltarle respeto. Lo mismo que a un anciano. A un anciano también lo tratamos de usted. A menos que él nos diga, no, pero entonces sí, yo puedo tomarme esa libertad, pero debo respeto. Y el respeto no es solamente sobre el tratamiento, sino sobre todos los actos de la vida. Sobre todo en este momento que la vejez parece que está dejada de lado. Que la vejez parece que no sirve para nada. Los cristianos tenemos que dar el ejemplo de que respetamos a los ancianos, de que estimamos todo lo que ellos han hecho por nuestro país, por la vida que ellos han rendido al trabajo, y vamos siempre a clamar porque sean tratados con la debida justicia. La sociedad ningunea al anciano, al hombre que ha cursado la universidad y todo lo trata como si fuera nada. El cristiano no puede entrar dentro de la mediocridad general. Si todos son mediocres, yo no lo voy a hacer, porque yo soy un hijo del reino y porque nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto nos comportamos con el respeto que nos manda el Señor. Seguimos la semana que viene.